Buenas noches, mi nombre es David Barba, soy ex docente de la Universidad Central del Ecuador en la Cátedra de Sociedad y Educación en el Sistema General de Nivelación de Carrera. Bueno, la pregunta respecto a la corrupción. Primero es importante que definamos qué es corrupción y como tal es el acto de corromper o de tergiversar o dañar algo que estaba bien o algo que era bueno. Entonces, si nos vamos al ámbito universitario, ¿qué actos de corrupción nosotros podríamos mencionar? Bueno, hay tantos actos que nosotros podríamos mencionar que son corrompibles, como el simple hecho de, en el tiempo en el que se asistía presencialmente a la universidad, el simple hecho de, por ejemplo, ir a un baño. Se supone que dentro de la universidad estos servicios son gratuitos, tales como en la Biblioteca General y en una que otra facultad. Pero en la mayoría de facultades estos están concesionados a personas a través de administración universitaria, las cuales se encargan de darles mantenimiento, por ejemplo, que tengan papel, etcétera, y a cambio ellos te cobran una pequeña tarifa, muchas veces una tarifa justa, otras veces una tarifa un poco más alta. Y ahí es donde nos vamos por el tema de la corrupción, en temas muy pequeños, como por ejemplo cobrar más de lo que se debe. Hay actos de corrupción que van también a nivel de estudiantes, como por ejemplo corromper una nota o una calificación justa. Por ejemplo, pongamos que algún estudiante es ayudante de cátedra y por el simple hecho de ser ayudante de cátedra tiene acceso y ayuda al docente a pasar ciertas notas. Sus amigos, en el caso de que el ayudante sea corrupto o que corrompa estas notas, él las va a cambiar y las va a poner como él prefiera, con notas más o notas menos, dependiendo de la persona a quien él quiera ayudar o afectar. Hay actos de corrupción también por parte de profesores, claro que sí, y todo el tiempo los ha habido. Por ejemplo, corromper el pensamiento limpio, el pensamiento puro de la academia, corromperlo a cambio de favores sexuales, lo cual se sabe que hay dentro de todas las universidades públicas y también privadas. ¿Cómo? Manipulando, molestando, complicándole la vida académica a estudiantes, hombres y mujeres, con los cuales luego se tendrán que arreglar con favores sexuales. Esto es el abuso y el acoso sexual. También son actos de corrupción. O, por ejemplo, profesores que aceptan coimas para que les pasen los cuestionarios, les mejoren las notas. Son casos exceptuados. No podemos decir que todos los profesores, todos los estudiantes o todas las personas que trabajan dentro de la universidad de una u otra manera son corruptos. No, sino que estos son casos muy específicos que de una u otra manera afectan en un entorno para que se vuelva normal el ser corrupto. Estamos hablando específicamente de ejemplos de corrupción individual, pero ¿qué pasaría si hablamos acerca de corrupción institucional? La corrupción institucional es una corrupción que ya se va a temas de contratación pública, por ejemplo, o contratación de servicios. Entonces, ponemos un ejemplo, y no estoy hablando en particular de la Universidad Central del Ecuador, sino de cualquier universidad, para escoger un tema de guardianía o para escoger un tema de mantenimiento de áreas verdes. En lugar de irse por una terna con los mejores precios y la mejor calidad, nos vamos por una terna con precios altos, sobrevalorados y con una calidad inferior, en los cuales existen pactos que no están registrados de manera legal, es decir, pueden haber acuerdos económicos extraoficiales, los cuales se convierten en actos de corrupción institucional, porque muchas veces este dinero no va a parar a una sola persona, sino puede parar a un grupo de personas o responsables. Esto puede pasar en cualquier universidad. Y así, hay muchos otros actos más de corrupción que tienen que ver generalmente con el satisfacer intereses personales.
incluso para designación de autoridades, para votaciones, por ejemplo, qué sé yo, la elección del presidente de una asociación de estudiantes o de profesores. Puede existir actos de corrupción. ¿Cómo? Cambiando urnas, no realizando conteos verídicos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que se ha tratado de implementar para que estos actos de corrupción no sean muy frecuentes? Códigos, reglamentos, estatutos, eso es lo que se ha implementado. Códigos de conducta, códigos éticos. La Universidad Central del Ecuador cuenta con un comité de ética. Este comité de ética muchas veces, si no es por decir todas las veces, está inmiscuido en descubrir cuáles son estos actos de corrupción y tomar la decisión del caso, que generalmente se decide de manera final en el Honorable Consejo Universitario, que es la máxima autoridad dentro de la universidad. Este comité de ética también puede velar por los intereses de los estudiantes, de los docentes, siempre y cuando se alineen a la moral, a lo que la sociedad acepta como positivo, como bueno, si podríamos llamarlo de alguna manera. Existen códigos profesionales en los cuales docentes no están autorizados, por ejemplo, a recibir coimas o a brindar sus clases fuera de los predios universitarios sin previa autorización por parte del decano de la facultad. O igualmente el tema de no recibir como ofrendas, por llamarlo de alguna forma, bebidas alcohólicas, favores sexuales o cualquier otro tipo de cosa a cambio de notas, incluso ayuda laboral. Todos estos códigos están inscritos dentro de una ley más grande dentro de la universidad, que es el reglamento interno universitario. Y estos a su vez se encuentran inscritos en los códigos que emite y que regula el CES, que es el Consejo de Educación Superior. Y a su vez estos tienen que ser constitucionales, es decir, encontrarse dentro de la Constitución del Ecuador, donde se habla acerca de una educación de calidad, una educación de calidez y como tal un derecho universal. ¿Qué estrategia se podría tomar para reducir estos niveles de corrupción? Es decir, que cualquier cosa que es buena se convierte en mala. Pues primeramente debemos empezar por la educación en casa, la educación en valores, que es algo que como docente yo no me he cansado de explicar a mis estudiantes que es muy importante. La educación en valores se aprende en casa, se aprende a través de sus padres o de sus tíos o de personas que sean sus representantes legales. Se aprende a través del ejemplo con nuestros vecinos, se aprende a través del ejemplo luego con el respeto hacia nuestros mayores y también hacia nuestros menores. Realmente lo que se necesita para acabar con la corrupción es una reeducación, es una educación profunda en valores. Y los órganos de control también son necesarios para que premien a las personas que cumplen con ello y para que castiguen, si podemos llamarlo de alguna manera, a las personas que no lo hacen, a las personas que están dentro de estos actos de corrupción. A nivel nacional también podemos ver actos de corrupción más grandes que implican también el dinero, el aporte que han realizado cada uno de los ecuatorianos a través del pago de sus impuestos y con lo cual no se rinden cuentas realmente fiables. Actos de corrupción son todos los actos que corrompen lo que es bueno. Y para evitar esto tenemos que concentrarnos en recuperar la esencia de lo bueno y trabajar siempre sobre lo que nosotros tenemos el control. Y empezar por ahí, por nuestro primer nivel, por el primer grado de acción, de interacción que tengamos, que es nuestra familia. Y posteriormente en el trabajo y así sucesivamente. Espero que este aporte les haya servido y les agradezco también por tomarme en cuenta para esta pregunta. Que estén muy bien.